Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?». Jesús le contestó: «Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos, y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 12 de enero, queridos hermanos. Celebramos hoy la fiesta del bautismo del Señor, con la que terminamos el ciclo de la Navidad. Aunque propiamente hablando, podríamos decir que hace 8 días, con la Epifanía del Señor, se cerró ya la meditación de los misterios de la infancia de Jesús. Porque si nos hemos dado cuenta a lo largo de toda esta última semana de Navidad, los evangelios han referido más a un Jesús ya adulto que se manifiesta como el enviado. Y hoy, domingo del bautismo, no solo concluimos oficialmente la Navidad, sino que también podríamos decir que es el primer domingo del tiempo ordinario, aunque no se le llame así en la liturgia, porque se le da énfasis a la misión que Jesús empieza con las aguas del Jordán que recibe por manos de Juan. Esta escena es la que da inicio a la misión pública de Jesús. Es donde recibe la confirmación oficial de su mesianismo. Del niño recién nacido que hace 8 días fue adorado por los magos en brazos de su madre, hoy pasamos al profeta y maestro que nos ha enviado Dios y que empieza a manifestar su misión. Es un claro clima de epifanía el que seguimos celebrando en la iglesia, es decir, de manifestación de Dios, con lecturas bíblicas que año con año se nos proponen en los diferentes ciclos que tiene la iglesia. Podría parecernos un tanto brusco este paso de la infancia de Jesús a su vida pública, pero Mateo no quiere sencillamente narrar cosas. Más bien quiere transmitirnos el Evangelio, es decir, la buena noticia que Jesús mismo era y predicaba. La primera lectura de este ciclo A nos presenta al profeta Isaías, que en el capítulo 42 nos regala el primero de los 4 cánticos del siervo de Yahvé que podemos encontrar en este profeta. Es un poema bellísimo que prepara perfectamente lo que hemos escuchado en el texto del Evangelio, porque son las palabras que Dios dice sobre el siervo al que se refiere el profeta y las que suenan sobre Jesús en el Jordán, que son completamente similares. «Mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero», dice la primera lectura. «Tú eres mi Hijo, el amado, en quien me complazco», dice el texto de Mateo. En Isaías, la voz sobre el siervo dice que el Señor ha puesto sobre él su espíritu, y Mateo hace la referencia que se abrieron los cielos y se vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Isaías describe la misión y el estilo de actuación de este siervo. No gritará, la caña cascada no la quebrará, el pabilo vacilante no lo apagará, porque el Señor ha hecho alianza de su pueblo. Y el Evangelio nos demuestra continuamente cómo se ha cumplido este poema en Jesús de Nazaret. No apagó las llamas vacilantes, ni acabó de quebrar lo que estaba roto, sino que hizo siempre lo posible para recuperar al que parecía perdido. El hijo pródigo, los pecadores, Pedro que le había negado, sin duda lo habría hecho con Judas si éste se hubiese arrepentido y hubiese buscado al Maestro. El estilo de Jesús en verdad no era el del grito ni la violencia,
Al contrario, el de la comprensión, la mansedumbre, el amor, especialmente con los débiles y humildes y con aquellos que no contaban en su tiempo. Verdaderamente el nombre que el ángel le dice a José, él debe poner a ese hijo que Dios le confía. Jesús, que significa Dios salva, resume perfectamente la misión que el Hijo de Dios realizó. Así lo dice Pedro también en la segunda lectura, que es un trozo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Una catequesis bella que Pedro hace en casa de Cornelio y que empieza precisamente con el recuerdo de Jesús. Ungido por el Espíritu Santo, pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal, a los sencillos, a los pobres, a los niños, a los enfermos, a los que sufrían, y haciendo cosas maravillosas, porque Dios estaba con él. Jesús viene a hacerse solidario con cada uno de nosotros. Por eso, va a la fila de los pecadores que acudían a Juan en una clara muestra de solidaridad. No solo en el bautismo, sino por supuesto en el árbol de la cruz. Porque Jesús no vino a hacer alarde de su condición divina, quiso pasar como uno de tantos. Y por eso, cuando en el diálogo del Evangelio de hoy, Juan parece no aceptar tener que bautizar al que es Señor y Mesías, Jesús termina convenciéndolo, haciéndole ver que se debe cumplir perfectamente aquello que el Padre ha estipulado, aquello que es voluntad de Dios. Jesús no necesitaba del bautismo, pero nosotros sí necesitábamos que el santificador santificara las aguas del bautismo para que éstas nos perdonaran a nosotros los pecados. El estilo de Jesús es muy propio. Ahora, la humildad del bautismo. Después, la cruz. Una verdadera solidaridad con la humanidad pecadora. Por eso el bautismo, que los 4 evangelistas refieren con tanta importancia, nos manifiesta quién es el Hijo de Dios, el predilecto, el lleno del Espíritu, el que está dispuesto a comenzar su misión mesiánica, acudiendo al bautismo como uno de tantos. Se ve claramente la intención de los evangelistas de aludir a ese cántico de Isaías, porque narran la escena casi calcando los términos que ya referíamos también nosotros al inicio de este comentario. Y el prefacio de esta fiesta nos dice cuál es la intención del bautismo de Jesús. Hiciste descender tu voz desde el cielo para que el mundo creyese que tu palabra habitaba entre nosotros, y por medio del Espíritu ungiste a tu siervo Jesús, para que los hombres reconociesen en él al Mesías enviado a anunciar la salvación a los pobres. Ahí está clarísimo. Y no olvidemos que el prefacio es esa bella oración que se reza o se canta poquito antes de la consagración y que siempre termina con el canto del Sanctus. Decir que Jesús es el ungido manifiesta su misión divina. Cristo o Mesías o ungido es exactamente lo mismo. Y el Catecismo de la Iglesia en el numeral 438, citando a San Ireneo, nos lo dice hermosamente: el que ha ungido es el Padre, el que ha sido ungido es el Hijo, y ha sido ungido en el Espíritu, que es la unción. Tratemos de vivir nosotros esta fiesta del bautismo del Señor, también solidarizándonos con aquellos que hoy son marginados, entendiendo que el bautismo de Jesús es el prototipo del nuestro. Nosotros empezamos nuestra vida cristiana siendo bautizados y renacidos por el agua y el Espíritu. Desde entonces somos hijos de adopción. Es cierto que se termina la Navidad, pero hoy seguiremos desarrollando la gracia de nuestro bautismo y nuestra respuesta de fe, escuchando en las lecturas de cada Eucaristía cómo actuó Jesús durante su vida, cómo curó a los enfermos, cómo consoló a los atribulados, cómo perdonó a los pecadores.
Y nosotros tenemos que tratar de actuar igual. Se acaba la Navidad, pero queda Jesús Maestro y Profeta, que es enviado de Dios para que todo el resto del año vayamos tras sus pasos. Que se diga de nosotros como de Jesús: pasó haciendo el bien porque Dios estaba con él. Actuemos como Jesús, promoviendo el derecho y la justicia. Seamos personas de alianza y de unción. Que cuando veamos a una persona con desánimo o crisis, que se podría comparar a esa caña cascada del profeta en la primera lectura, no la terminemos de quebrar, más bien intentemos rehabilitarlas como Jesús. Que si alguien a nuestro lado está a punto de apagarse, como ese pabilo vacilante, no soplemos para que se acabe de apagar, más bien hagamos lo posible para que vuelva a arder. Seamos como Jesús, que en todas nuestras acciones manifestemos la voluntad del Padre, porque también nosotros, como hijos, estamos llamados a dar gloria y honor al que solo la merece. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.